Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Bestinver para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Bestinver es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 35 años de experiencia, perteneciente al Grupo Acciona. Hola a todos y bienvenidos un día más a Valor con B. Antes de comenzar, quiero saludar a mi compañero Pepe Díaz, que como siempre está aquí en Valor con B. Hola Pepe, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Marta? Muy bien, recargado ya después del verano y con ganas de afrontar esta última parte del año, que además la tenemos muy cargada de eventos, de presentaciones, nuestra conferencia anual también. Por supuesto, ¿verdad? sí. Iremos anunciando de todos modos las fechas según las vayamos teniendo. Eso es. Bueno, y también un saludo para todos nuestros oyentes, especialmente a los que están empezando en este mundo tan apasionante de las inversiones, porque este episodio lo hemos pensado para echarles una mano al dar esos primeros pasos en los mercados que siempre son un poco confusos, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre cuestiones esenciales. No quería emplear la palabra básicas porque parece que lo básico es poco importante y lo que vamos a ver hoy es importantísimo. Así que vamos a centrarnos en cuestiones esenciales que conviene repasar de vez en cuando y que a todos nos compete, seamos conscientes o no de ello. Y especialmente, ¿por qué no decirlo?, a la gente joven. Especialmente, efectivamente, Pepe, a la gente joven. Y es que la gente joven, por desgracia, especialmente cree que invertir no va con ellos. Y esto no es una forma de hablar, sino que me baso en los datos del Observatorio de Ahorro de Inversión. Es un estudio que realizamos junto al IES desde hace 5 años para conocer el comportamiento de los inversores y ahorradores en España y su evolución a lo largo del tiempo. Y el informe tiene conclusiones tan preocupantes como que 1 de cada 3 españoles menores de 35 años piensa que la inversión en fondos de inversión es algo exclusivo para patrimonios elevados. Por mero desconocimiento, el estrato de personas que más se pueden aprovechar de la acumulación de capital dentro de un fondo de inversión al final quedan autoexcluidas. Esto es muy duro porque en el caso de Bestinver se puede invertir en fondos a partir de 100 euros y el mínimo para las siguientes aportaciones son 50 euros. Esto no tiene nada que ver con grandes patrimonios, creo yo. Nada que ver. Por eso solemos hacer mucho hincapié en los jóvenes, ¿no? Porque como acabas de decir, precisamente ellos son los que más se pueden beneficiar de los fondos de inversión. Piensen, ustedes que nos están oyendo, piensen que un fondo es como una hucha que va creciendo a medida que las inversiones que hace van madurando. Y cuanto más tiempo pasa, más tiempo hay para que las inversiones maduren, más tiempo hay para que den buenos frutos. Y cuando se dan esos dos ingredientes, es decir, la rentabilidad y el tiempo, pues la hucha crece mucho. ¿Y quiénes son los que más tiempo tienen? Pues los jóvenes. Así que estos deberían ser los más interesados en invertir en fondos y, por desgracia, según nuestro observatorio, son justo el estrato social que menos interesado en invertir. Y esto es una pena y también diría que es un problema, ¿no? Por la enorme incógnita que suponen las pensiones a 30, 40 años vista que les da de lleno a los jóvenes de hoy. Bueno, pues hoy nos dirigimos a aquellas personas que no saben cómo empezar a invertir. Y lo vamos a hacer desde el mismísimo principio, repensando el concepto del ahorro, que me parece que tiene que ser un paso anterior necesario y que es donde muchas veces existe un gran bloqueo. Entonces, Pepe, ¿por qué ahorramos? Pues, a ver, hay 1000 motivos, ¿no? Evidentemente, cada persona, cada familia, pues todos tenemos un plan vital, ¿no? Tenemos una serie de necesidades a corto, medio y largo plazo que son diferentes niveles de ingresos y gastos, diferentes niveles patrimoniales, y en estos temas pues la casuística lo es todo. Pero si vamos a la esencia, que es el objetivo del episodio de hoy, veremos que hay una serie de patrones en el que seguro que la mayor parte de nosotros nos vamos a ver reflejados, ¿no? También incluye a los que nos están escuchando, por supuesto. Entonces, como decías, antes de entrar en los motivos del ahorro, como decías, vamos a repensar ese concepto del ahorro.
A ver, ahorrar, yendo a lo más esencial, ahorrar consiste en almacenar capacidad de gasto presente con vistas al futuro, ¿no? Es una especie de reserva de gasto que transfiere la capacidad de gastar dinero que tenemos hoy en capacidad para gastar dinero en el futuro. Esa es la esencia del concepto del ahorro, ¿no? Yendo a su definición más esquelética, por así decirlo. ¿Y por qué la mayor parte de la gente hacemos esa transferencia de gasto presente hacia el futuro? Pues como indica nuestro observatorio, hay principalmente 3 motivos. Primero, formar un capital que nos ayude a mantener nuestro nivel de vida actual en el futuro, es decir, por ejemplo, que sea un complemento para la pensión cuando nos jubilemos. Segundo gran motivo, tener un colchón para emergencias e imprevistos, ¿no? Esa seguridad que te puede dar el ahorro. Y en tercer lugar, para poder enfrentarnos o financiar grandes gastos como la educación de los hijos o ayudarles cuando ya son un poco más mayores a dar sus primeros pasos en la vida adulta, ¿no? Son como esos 3 grandes bloques. Aquí hay 2 cuestiones que creo que debemos resaltar, Pepe. La primera es que para ahorrar es necesario tener una visión de futuro. Para ahorrar hay que pensar en años. Por eso yo creo que cuando somos más jóvenes, que estamos pensando de verano en verano, pues el ahorro suena algo muy lejano. Y lo segundo que quiero decir es que para ahorrar hay que tener ganas. Siempre decimos que tiene que picar un poco, ¿no? El ahorro. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que para que sea significativo debemos obligarnos a primar el ahorro sobre determinadas decisiones de gasto. Por ejemplo, si ingresamos 1.000 euros al mes, podemos decidir que vamos a ahorrar 200 euros. Así que el presupuesto de gasto son 800 euros. Por reducirlo a una fórmula, sería ingresos menos gastos fijos, menos ahorro, igual otros gastos. Eso es. Y lo que la mayor parte de la gente suele hacer es lo contrario. Voy a ahorrar lo que no me gaste, lo que me sobre. Y esto suele implicar que o bien se lo gastan todo o bien ahorran una cantidad ridícula, ¿no? 10 euros. Entonces, bueno, pues esto no funciona así. Ahorrar tiene que picar, ¿no? Que escocer un poco. Sí, por suerte, por desgracia, esto es así, tiene que ser así, sí. Entonces vamos a seguir profundizando en los primeros pasos para ser inversor. Ya hemos visto qué es el ahorro, cómo debe plantearse. Ahorrar tiene que ser claramente el paso previo para ser inversor, ¿no crees? Sí y no. Esto es algo que tenemos que explicar, ¿no? Sí, porque para invertir es necesario tener un capital. Pues bien, porque lo hemos ahorrado de la manera que hemos explicado antes, ¿no? Queriendo y que pique, ¿no? Y picándonos. O bien porque lo hemos heredado, pues porque fueron nuestros padres o nuestros antepasados los que ahorraron. Así que, claro que en la génesis de la inversión, en algún momento se encuentra el ahorro, ¿no? Se encuentra ese guardar capacidad de gasto actual para tener capacidad de gasto futura. Pero creo que no deberíamos hacer mucha diferencia o marcar mucha la diferencia entre ahorrar e invertir, porque en el momento exacto, si lo pensamos, en el momento exacto en el que ahorramos algo de dinero, automáticamente nos convertimos en inversores. ¿Qué quieres decir exactamente? Pues, a ver, vamos a seguir profundizando en esto, que es importante. Uh-huh. Pues lo que quiero decir es que cuando una persona ahorra, pues como ya hemos dicho, vamos a ser un poco repetitivos para que queden claros los conceptos, ¿no? Cuando una persona ahorra, lo que está haciendo es reservar capacidad de gasto actual para el futuro. Bien, ya hemos visto el concepto. ¿Y cómo la reserva? Pues en la mayor parte de los casos, esos ahorradores reservan su capacidad de gasto futura guardando el dinero en la cuenta del banco. Es decir, su capacidad de gasto reservada se almacena en un activo financiero muy concreto, que es el dinero en efectivo, el cash. Y como tenedores de un activo financiero, los ahorradores nos convertimos inmediatamente en inversores.
¿En inversores de qué tipo? Pues en inversores en ese activo financiero que tenemos, que se llama cash, que se llama dinero en efectivo. ¿Qué problema hay? ¿Por qué creemos que es tan relevante que el ahorrador sea consciente de que también es inversor y que está invirtiendo en cash? Pues porque ese activo financiero es el que peor comportamiento tiene a medio y largo plazo. El que peor. ¿Y por qué? Pues por dos motivos. Primero, porque, y esto es algo que vivimos todos, ¿no? Porque conforme pasa el tiempo, ese activo va a ir sufriendo una pérdida. Es decir, esa capacidad de gasto presente que guardamos para el futuro se va a traducir en una menor capacidad de gasto a medida que van pasando los años. Y la causa de esa pérdida es lo que se llama inflación, ¿no? El dinero guardado sufre una pérdida de poder adquisitivo. Es decir, guardamos hoy una capacidad de gastar y fruto de la inflación, en el futuro, eso se va a traducir en menos capacidad para poder gastar. Es decir, que vamos a tener una merma, vamos a tener una pérdida. Y el segundo motivo por el que esa pérdida de poder adquisitivo, ese activo del cash es el peor de todos, pues por lo que decía, porque esa pérdida de poder adquisitivo está garantizada, va a ocurrir, no hay escapatoria. A largo plazo, el cash va a generar una pérdida igual a la inflación acumulada. Y esa pérdida está garantizada, o sea, la que va a ocurrir seguro. Entonces, ese ahorrador que cree que no está invirtiendo, en realidad lo está haciendo en la peor opción posible. Y esto es importante porque cuando nos damos cuenta que yo, como ahorrador, también soy inversor, pues entonces tenemos que ser conscientes de que tenemos que tomar buenas decisiones. Y almacenar la capacidad de gasto en cash es, primero, una decisión de inversión, tenemos que ser conscientes de ello, y en segundo lugar, una malísima decisión de inversión. Pero esa no es la percepción que tiene la gente, porque lo normal es que si alguien deja 100 euros en el banco, siempre que mire el saldo de su cuenta, seguirá viendo esos 100 euros. Da la sensación de que al no variar el número de euros, la riqueza del ahorrador se mantiene, pero esto no es real. La riqueza no depende de la evolución del número de euros que se tenga, sino de la evolución de su capacidad de gasto. Y ahora que estoy diciendo esto, me estoy acordando de uno de los primeros episodios que grabamos juntos, tú y yo, en Valor con B, cuando hablamos de la inflación de Alemania de los años 20. No sé si te acuerdas. Sí, no, perfectamente. En ese episodio hablamos de un librazo que se llama Cuando muere el dinero, de Adam Ferguson, que, como acabas de decir, cuenta el episodio de hiperinflación de Alemania en los años 20, y que por favor, que todas las personas que nos están oyendo vayan corriendo a su librería y se lo compren ya, porque ese libro sí que es una gran inversión. Pues hagamos un breve recordatorio, porque en aquel episodio contamos varias anécdotas bastante terroríficas sobre la pérdida de poder adquisitivo del marco alemán, con gente llevando billones, con B, de marcos en carretillas para comprar una barra de pan. ¿Esas personas eran billonarias? En sentido estricto, si contamos el número de marcos que tenían, claro que eran billonarias. ¿Y eran ricas? Claro que no, porque esos billones de marcos no podían comprar más que una barra de pan. Así que hay que dejar de pensar en riqueza como número de euros, sino como capacidad de gasto o inversión. Y por lo mismo hay que dejar de pensar en las pérdidas como menor número de euros, sino como menor capacidad de gasto o inversión. Y si hacemos eso, veremos que ese dinero almacenado en el banco es una fuente de pérdida segura, garantizada. Sí, suena duro, pero la realidad es esa. Eso es. Vaya que sí es así. He traído unos cuantos ejemplos de algo que es evidente. El litro de aceite, por ejemplo. Esta es la conversación que tenemos todos los días por la calle, pero bueno. Totalmente. Yo creo que es importante ver los números, ¿no? Por ejemplo, el litro de aceite se ha multiplicado por 2, el café igual, la barra de pan de 30 céntimos a 1 euro. El coche más vendido en España, no voy a decir marcas, pero es perfectamente conocido por todos, en 2010 costaba 7.500 euros, con IVA, impuestos incluidos. Hoy ronda los 13.000 euros. Tremendo. Y para los que han ahorrado, pensando, por ejemplo, en la educación de sus hijos, pues mejor no mirar cómo se ha movido, ¿no? El precio de universidades, colegios, másters.
Es evidente que para cualquier persona el coste de la vida ha subido mucho, muchísimo. Y los que almacenaron su capacidad de gasto en ese activo financiero llamado cash han sufrido una merma enorme de su capacidad adquisitiva. Entonces, tiene el mismo número de euros, pero son más pobres. Esa es la realidad. Es que yo creo que una de las grandes peleas de los que nos dedicamos a la divulgación financiera es hacer ver a la gente que las personas que no quieren invertir en fondos por miedo a perder, en realidad están perdiendo en su inversión en cash. Lo que pasa es que no se dan cuenta, porque la inflación es como una merma invisible, es lo que tú dices, ¿no? Tengo el mismo número de euros, entonces soy igual de rico o de pobre que era antes. Pues no, la realidad es que eres más pobre, por los motivos que has explicado. Y es que el cash es una inversión muy mala. Y a medida que el plazo de esa inversión se alarga, el resultado va a peor y va a peor y va a peor, ¿eh? Por eso es importante cambiar el foco de atención desde el número de euros que tenemos en la cuenta a la capacidad adquisitiva de los euros que tenemos en la cuenta. Y si eso lo conseguimos en el episodio de hoy, creo que sería un gran primer logro de la educación financiera que tratamos de divulgar desde aquí. Desde luego, Pepe. Pues vamos a recapitular. Un ahorrador es un inversor que no sabe que está invirtiendo y, como no lo sabe, invierte en el peor activo posible, que es el cash. Una vez que el ahorrador se entera de que está invirtiendo, automáticamente se va a preocupar de invertir bien. Sabe que su riqueza, medida en términos de poder adquisitivo, está en riesgo. Necesita, por lo tanto, tomar decisiones para protegerla y para hacerla crecer. ¿Qué opciones le damos? Bueno, cualquier persona que ponga la radio, la televisión, redes sociales, va a tener un bombardeo con ideas de todo tipo, ocurrencias, en muchos casos de todo tipo, ¿no? O sea, ejemplos clásicos. Pues la vivienda, el capital riesgo, ahora las criptodivisas, que hay muchísimo ruido por todos lados con un montón de posibles alternativas, ¿no? De supuestas posibles alternativas. Pero si pensamos en la mayor parte de la gente, pues gente que necesita reservar su poder adquisitivo en activos que sean líquidos, que no exijan un gran desembolso inicial, que sean comprensibles, accesibles, con una fiscalidad y un coste razonables, en activos que hayan sido probados también a lo largo del tiempo. Bueno, pues la inmensa mayoría de los ahorradores inversores, que ya sabemos que ahora son lo mismo, van a tener la mayor parte de sus necesidades financieras cubiertas con la renta fija y la renta variable. ¿Y de qué depende decantarse por la una o por la otra? Pues es muy sencillo, es del plazo temporal que tenga cada uno. Esto lo hemos explicado muchísimas veces. Si el plazo es corto o medio, la persona puede invertir como mucho hasta 5 años, pues lo que tiene que primar en su cartera es la renta fija. Y si el plazo supera esos 5 años, pues el activo que debe tener más peso en su cartera es la renta variable. Es tan sencillo como eso. Y una nota más, que tampoco quiero que parezca que somos haters del cash. Si el plazo de un inversor es tan corto como un mes, una semana, pues porque dentro de una semana, yo qué sé, es el cumpleaños de mi mujer, que es el cumpleaños de mi mujer, por cierto, le tengo que comprar un regalo, pues ese dinero que puedo reservar, pues claro que lo puedo tener en cash, ¿no? Porque como hemos dicho, el principal enemigo del cash es la inflación, y en plazos tan cortos como días, semanas, un mes, 2 meses, pues el efecto de la inflación es mínimo, ¿no? A menos que estemos en un episodio de hiperinflación como el que explicamos en aquel episodio 20 sobre Alemania, pero eso no es lo normal, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que hay diferentes alternativas y dentro de esas alternativas tenemos que entender que cada plazo tiene su activo y que cada activo tiene su plazo. Los problemas
¿Cuándo surgen los problemas? Pues los problemas surgen cuando mezclamos todos y alguien decide invertir el cash a largo plazo y en bolsa a corto plazo. Bueno, pues eso es un problema, que por cierto es un error muy común y además es un error fatal, ¿no? Invertir en renta variable a corto plazo y en cash a largo. Exacto. Antes de invertir tengo que entender en qué estoy invirtiendo y todo empieza por algo tan sencillo como establecer el plazo temporal. El plazo temporal, exacto. Pero hoy, como estamos dirigiéndonos especialmente a la gente joven, que tiene un plazo temporal muy largo, me gustaría, si te parece, que nos centremos en la renta variable. Me parece perfecto y además, aunque seguro que pronto vamos a hacer un episodio centrado en renta fija, a las personas que estén más interesadas en este activo, porque su plazo temporal no supera los 5 años, tenemos 2 recursos buenísimos. Uno en nuestro canal de YouTube, que es un webinar que impartió Eduardo Roque, nuestro director de renta fija, que se llama Renta fija o depósitos, que es un webinar espectacular. Y luego también en Valor con B, el episodio número 36 que grabaste con Benito Artiñano, que se titula ¿Cómo funciona la renta fija? O sea que hay ya buenos recursos para las personas que estén interesadas en conocer un poquito más de la renta fija. ¿Se te ocurre un par de notas rapidísimas a modo de introducción? Sí, o sea, yendo muy al concepto, perfecto. ¿vale? Para pasar a la renta variable rápido. Bueno, pues muy a la esencia, lo que decíamos al principio. A ver, la renta fija convierte al inversor en acreedor de una empresa, de un estado o una institución. ¿Por qué? Porque esto de la renta fija consiste en prestar dinero. El inversor presta su dinero a una empresa, por ejemplo, a un plazo determinado, que cuando termina el plazo la empresa se lo tiene que devolver y hasta entonces está obligada a pagar un tipo de interés conocido de antemano, pues los cupones de los bonos. Bueno, pues este tipo de interés depende del riesgo que corre el acreedor, ¿no? De tal forma que a más riesgo, más tipo de interés y viceversa. Entonces nos podemos preguntar ¿de qué depende el riesgo? Pues de varios factores, ¿no? El primero, pues la capacidad de repago que tiene el deudor. Cuanta más fuerza financiera tenga el que nos ha pedido el dinero, pues menos probabilidad hay de impago y por tanto el tipo de interés que va a pagar es menor, ¿no? Un ejemplo muy obvio, es un estado como Alemania tiene menos riesgo de impago que un estado como Afganistán. Y por eso el tipo de interés de la deuda alemana es muy inferior al de la deuda afgana. Y con las empresas pasa igual, ¿no? Pues Inditex es más fuerte que Talleres Menganito. Y eso, pues evidentemente se nota en que tiene un tipo bajo. Incluso empresas como Coca-Cola o Nestlé, yo qué sé, pues tienen menos riesgo de impago que un estado como la propia Afganistán o Venezuela. Bueno, pues entonces eso se tiene que ver en el tipo de interés que paga cada uno. Eso es pura lógica, puro sentido común. Y el segundo factor es el plazo. A mayor plazo le corresponde mayor tipo de interés y viceversa. Y esto tiene sentido también por una cuestión de riesgo y por una cuestión también de disponibilidad del dinero, ¿no? Y es que si tú vas a tener mi capital durante 10 años, pues me tienes que pagar más que si vas a disponer de mi capital 3 años, ¿no? Porque durante ese plazo no podré disponer yo de él. Entonces te pido una mayor rentabilidad. Pues eso es lógico también y aplica a la renta fija. Y en tercer lugar, hay un nivel de tipos que podemos decir basal, que es el tipo de interés del Banco Central, ¿no? Cuando el tipo de interés del Banco Central es bajo, como ocurrió en esta década que hemos pasado, la década anterior, arrastra al tipo de interés de toda la deuda, de toda la renta fija hacia abajo, ¿no? Y por eso en 2018, 2017, pues había empresas emitiendo deuda casi al 0%. Bueno, pues ahora que los tipos son más normales en términos históricos, los tipos de interés de las deudas son más altos y por eso vemos rentabilidades esperadas del 4 o del 6% en renta fija, que en la década anterior era una cosa totalmente impensable. Así que, resumiendo mucho, esos son los 3
puntos cardinales que se debe tener en la cabeza al plantear una inversión en renta fija. Aunque repito que tienen un webinar en el que Eduardo Roque lo explica muchísimo mejor que yo, y un podcast en el que Benito Artiñano también lo explica muchísimo mejor que yo, para profundizar un poquito más en este mundo de la renta fija. Y no sé, pero si quieres puedes empezar tú con la renta variable. ¿Qué te parece? Claro, pues yendo a lo más sencillo. Invertir en renta variable al final no es otra cosa que hacernos dueños de las empresas. Entonces, a través de la compra de acciones de una compañía, nos convertimos en accionistas y, por tanto, tenemos derecho a participar en los beneficios, es decir, recibir dividendos que esa compañía está generando o incluso beneficiarnos de su aumento de valor. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginarnos una tarta. La tarta es la empresa. Tú, al invertir en renta variable, compras un trozo, una pequeña porción de esa tarta o empresa, y cada uno es dueño de ese trozo de tarta. Unos tienen un trozo más grande, pensemos en Inditex, dueño de Zara, Massimo Dutti, etcétera, que luego hablaremos de ella. Pues Amancio Ortega tiene la mitad de la tarta, ¿vale?, que es Inditex, y nosotros podemos tener un trozo pues más pequeño. Ser socios de Amancio, sin tener que estar involucrados en la gestión de la compañía y tener los mismos derechos a beneficiarnos de sus resultados y, por tanto, de sus dividendos, sus beneficios, igual que nosotros. Cada uno dependiendo de su porcentaje, evidentemente. Esto respecto al concepto que, como has explicado, a diferencia de la renta fija, ya no estaríamos prestando dinero. Es decir, ya no estaríamos siendo acreedores, sino que estaríamos comprando una parte de la empresa, por tanto seríamos copropietarios de ella. Y luego una segunda gran diferencia que ya hemos señalado, que es el plazo. O sea, además de ese concepto de qué es la renta fija y la diferencia entre acreedor y propietario, tenemos que tener en cuenta que el plazo de inversión tiene que ser radicalmente distinto, ¿no? La renta fija, como habíamos dicho, es para inversores de corto y medio plazo, es decir, hasta 5 años, y la renta variable es un activo para inversiones a más de 5 años. Y esto, que insistimos tantísimo, no es porque nos lo hayamos inventado en Bestinver, sino que hay buenas razones para asignar estos plazos y estos activos, ¿no? Por supuesto. Para entenderlo bien, creo que podemos agrupar los motivos por los que la renta variable es un activo de largo plazo en 2 grupos. El primer grupo se basa en la naturaleza del activo. Las acciones, como hemos dicho, son partes en las que se divide el capital de una empresa. Las empresas tienen una serie de actividades como fabricar un producto, venderlo en el mercado o reinvertir los beneficios en el propio negocio para seguir creciendo. Al final todo ello lo hace, pues con un único objetivo, que es obtener rentabilidad y generar beneficios para sus accionistas. Cuantos más beneficios sean capaces de generar, pues más vale la empresa. Es pura lógica. Pura lógica. ¿Qué tiene que ver con el plazo? Pues que todo ese proceso exige tiempo. Las empresas necesitan tiempo para desarrollar productos, para entrar en un mercado, para incrementar su red de distribución, que sus inversiones maduren, lanzar sus planes estratégicos. En todos estos casos estamos hablando de varios años y todo eso se repite con cada nuevo ciclo de inversión, con lo que las empresas las empresas pues tratan de crecer sobre lo que ya había crecido con anterioridad. Por ejemplo, un negocio local que ha dado el paso a su región, de ahí da el salto a nivel nacional, después a nivel continental, por último se transforma en una multinacional de alcance global. Evidentemente, cada paso que ha dado es la base para el siguiente paso. ¿Qué pasa con esto? Pues que exige tiempo, como hemos dicho. Por otro lado, las acciones cotizan en las bolsas. Y para que los precios suban es necesario que todo ese valor que genera la empresa para sus accionistas sea percibido por el resto de los inversores y poco a poco las acciones suban para reflejar de manera correcta su valor. Esto no ocurre de la noche a la mañana porque, como explicaremos después, las bolsas pues no se mueven en línea recta, sino que fluctúan, ¿no? Fluctúan mucho, de hecho, ¿verdad? Pues todos esos movimientos van consumiendo tiempo. Así que
es esencial que los accionistas demos tiempo a las acciones para que vayan reflejando el valor de cada empresa. Un valor que además, si el negocio es bueno, si el negocio está bien dirigido, pues al final es un negocio que va a ir aumentando año a año, así que casi podríamos decir que ese proceso por el que el precio de la acción termina convergiendo con el valor de la empresa puede llegar a ser infinito. Sí, eso no es tontería, porque de hecho Warren Buffett, que es el mejor inversor de todos los tiempos, ha repetido hasta la saciedad que el plazo de inversión ideal en una empresa excelente es para siempre. Así que queda muy clara la relación entre esa naturaleza de las acciones y el motivo por el que siempre decimos que es un activo de largo plazo. Pero, perdona, creo que había otro grupo de razones, ¿no? Sí, para ello. Sí, el comportamiento propio de la bolsa. A largo plazo, como acabo de explicar, el comportamiento de las acciones refleja la lógica económica que hay detrás de la evolución de una empresa. Es algo que podemos entender, medir y proyectar con un rango de escenarios y con una probabilidad. A corto plazo, en cambio, los precios no siguen ninguna lógica definida. O sea, se mueven al final pues por noticias de todo tipo. O sea, no necesariamente relacionadas con la empresa ni con su sector, pero sí sufren pues fluctuaciones fortísimas no relacionadas con el valor de la empresa, que como ya hemos dicho, es algo que cambia poco a poco. En el corto plazo, al final es casi todo ruido. Lo único que se puede decir a ciencia cierta de la bolsa a corto plazo, que es lo que decíamos antes, ¿no? Es que fluctúa. Exacto, pero a largo plazo sí hay una serie de patrones de comportamiento que se repiten y que sí podemos estudiar, como, por ejemplo, la rentabilidad esperada de la bolsa. Sí, y esta es una pregunta muy normal entre los inversores que están dando sus primeros pasos. Y para responderla, hace tiempo que hicimos un webinar, que también les recomiendo, que llamamos 5 claves para invertir en renta variable. Y ahí repasábamos la rentabilidad histórica a largo plazo de la bolsa, las rentabilidades anuales, centrándonos en los últimos 125 años. Analizamos la frecuencia, la magnitud de las caídas y creo que es un webinar bastante completo también para ayudar a los nuevos inversores a entender ese qué esperar de la renta variable. Así que claro que desde aquí también se lo recomendamos, pero pues igual que hicimos antes con la renta fija, yo creo que podemos dar unas pequeñas píldoras a modo de resumen, ¿no? Claro, si te parece, empiezo repasando la rentabilidad. Sí, por supuesto. Vale, bueno, pues hay que diferenciar entre rentabilidad a largo plazo y rentabilidad a corto plazo. Si hacemos un análisis de los retornos de la bolsa desde el año 1900, veremos que ha generado una rentabilidad media anual del 7% en términos reales. Es decir, del 7% una vez quitado el efecto de la inflación. Esto implica duplicar el poder adquisitivo cada 10 años. Y ojo, multiplicar el poder adquisitivo por casi 5 veces y media a 25 años. Ese crecimiento exponencial es lo que se llama interés compuesto o efecto bola de nieve, que hace posible que el crecimiento del capital se acelere a medida que pase el tiempo, ¿no? Invertido. Uh-huh. ¿Y por qué ha dado esa rentabilidad? Bueno, fundamentalmente porque es lo que ha crecido la economía, los beneficios empresariales por el efecto de la reinversión que realizan las compañías en sus propios negocios y por los dividendos cobrados y reinvertidos por parte de los accionistas. En otras palabras, detrás de ese 7% medio a largo plazo hay una razón económica. Es importante no olvidarlo, porque cuando reducimos el plazo temporal del análisis y nos fijamos en los retornos año a año, veremos que las variaciones son enormes. Entonces, es cierto que el 70% de los años la rentabilidad anual está comprendida entre un menos 10 y un más 30%, pero hay años excepcionales con caídas cercanas al 50%. Y otros con subidas por encima del 50%. Pero bueno, estos son extremos muy raros. Entonces, respecto a la distribución entre años de subidas y de caídas,
el dato sería 2 de cada 3 años el resultado de la bolsa es positivo, por lo que hay una propensión natural a la subida, ¿vale? Por otro lado, si nos fijamos únicamente en los años de subida, veremos que el 75% de ellos suponen una ganancia del 1% al 30%. Eso sería una banda normal para un año de subida, ¿vale? Y si nos fijamos únicamente, por el otro lado, en los años de bajada, veremos que el 75% tienen una pérdida de entre el 1% y el 20%, ¿vale? Eso sería un año de bajada normal también. Entonces, como se puede ver, a medida que vamos acortando el plazo de estudio, la incertidumbre aumenta. Entonces, es imposible, ¿vale?, saber cuál es la rentabilidad de un año concreto, porque al final depende de muchos aspectos impredecibles. Por eso siempre lo que decimos es que para tener las probabilidades de nuestro lado y poder aplicar un proceso de inversión racional, hay que invertir a largo plazo. Importantísimo. La renta variable, como dijimos antes, es un activo de largo plazo. Y lo que acabamos de explicar son motivos extra que refuerzan pues, esta naturaleza largoplacista. Sí, o sea, la parte de la rentabilidad ha quedado muy clara, ¿no? O sea, nos tenemos que imaginar rentabilidad media a muy largo plazo, en términos reales, de ese 7%, y luego año a año fuertes bandas. Uh-huh. Los años alcistas, nos imaginamos que un año normal puede ser entre el más 1 y el más 30, como acaba de decir Marta, y años bajistas, lo normal es que sea una caída de entre el menos 1 y el menos 20. Eso por el lado del retorno, vemos a largo plazo y esos retornos anuales que van conformando el largo plazo, que evidentemente son mucho más extremos. Pero hay otra forma de enfocar porque la renta variable es un activo de largo plazo, y es viendo las probabilidades de perder dinero en diferentes plazos temporales, ¿no? Exacto. Y aquí lo que explicó antes Marta es muy importante para entender cómo se mueven las bolsas. Vamos a repetirlo. A largo plazo, a muy largo plazo, vemos ese retorno del 7% de media en términos reales. Y los años y año a año pues fluctúa mucho por encima de esa media o por debajo de esa media. Pero claro, cuando fluctúa hacia arriba, todos contentos, no hay ningún problema. Pero cuando la hace hacia abajo, ya la cosa cambia, ya no nos gusta tanto, ¿no? Pero para invertir en bolsa hay que entender que las caídas, aunque no nos gusten, forman parte del proceso. Esto quiere decir que hay que aguantar la ansiedad, hay que aguantar el miedo, hay que aguantar el ruido de las redes sociales y de la prensa. Típico titular, ¿no? Caen los mercados y es el comienzo de una nueva gran depresión. Bueno, pues estos son los mensajes a los que hay que estar acostumbrados como inversores de renta variable para no dejarnos llevar. Y son mensajes habituales, por eso nos tenemos que acostumbrar a ellos. Todos los años vemos titulares de este estilo. ¿Por qué? Porque todos los años hay caídas. Todos los años la bolsa cae un 5%, al menos una vez. Caídas del 10%, pues podemos decir que pues, hay que esperarlas cada 2-3 años. Caídas del 20%, cada 3-5 años. O sea, las caídas son normales. De hecho, de los años en los que la bolsa sube, vamos a centrarnos ahora solamente en los años alcistas, es decir, un año que termina bien la inversión en bolsa, pues en la mitad de ellos, las bolsas tienen caídas de al menos doble dígito en algún momento del año. Esto es tremendo. Y aquí, bueno, hay que advertir que estamos hablando de caídas interanuales, que antes estábamos hablando de resultados de 1 de enero a 31 de diciembre, ahora estamos centrándonos en frecuencia de caídas interanuales. Esto es importante para que todas las estadísticas y los datos que estamos dando encajen. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto de las caídas con la inversión a largo plazo? Pues que por esa propensión que tiene la bolsa a fluctuar, si invertimos a unos meses vista, es imposible saber cuál puede ser el resultado. Si invertimos a 12 meses,
pues las estadísticas históricas te dicen que pues, el 66% de las veces será positivo, ¿no? Pues eso, de 2 años la bolsa sube, 1 año la bolsa cae, de media en muy, 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 muy largo plazo. Bueno, pero si, como recomendamos en Bestinver, invertimos en renta variable a más de 5 años, pues la historia nos dice que cerca del 90% de las veces el resultado será positivo. Y si vamos a 10 años, el 94% de las veces será positivo. Solamente no lo es si hemos tenido la mala suerte de comprar justo en el máximo previo a una caída como la burbuja tecnológica del año 2000, ¿no? Y momentos tan raros como este. Y a más de 10 años, las probabilidades de ganar dinero, si vemos lo que ha pasado en la historia de las bolsas en los últimos 200 años, las probabilidades de ganar dinero invirtiendo a más de 10 años son del 100%. Nunca ha ocurrido el tener un resultado negativo. Así que, como dijo Marta, el largo plazo aporta más visibilidad sobre los retornos y además más probabilidad de que sean positivos. Por eso la forma racional de invertir en bolsa es a largo plazo. Pura lógica económica y empresarial, que es lo que hay detrás. Muy bien, Pepe. Espero que con esto, muchos ahorradores inversores hayan descubierto que a largo plazo el cash no es un buen activo y que hay activos mucho más apropiados como la renta variable. Pero para invertir en renta fija y variable por uno mismo no suele ser recomendable, y menos para gente que está dando sus primeros pasos. Sí, esto es otra verdad, esto es otra realidad, aunque la publicidad de los brokers online evidentemente diga lo contrario, ¿no? Pero la realidad es eso, que para dar los primeros pasos no es recomendable que un inversor novel empiece por invertir directamente el mismo. Para esas personas que quieren invertir en estos activos y no hacerlo de manera directa, los fondos de inversión son la mejor alternativa para la inmensa mayoría. Ahora bien, según datos de la Investment Company Institute y Morningstar, el número total de acciones, empresas cotizadas en el mundo es alrededor de 45.000 a 60.000, según datos de la World Federation of Exchanges. La infinidad de posibilidades hace que la decisión pueda parecer muy compleja. ¿No te parece? Que es abrumadora, ¿no? La cantidad es abrumadora. Sí. Muchas veces nos preguntamos si con quién lo hago, a quién delego la gestión de mi patrimonio. Bueno, pues esto es una pregunta tan o más importante como la decisión de en qué invertir. Un ejemplo muy claro es lo que buscamos cuando uno tiene que ir a un hospital o acudir a un médico. Buscamos un equipo profesional que tenga una larga trayectoria, que esté en un hospital de referencia, que te dé esa atención que tú necesitas para entender bien lo que te pasa, que tenga experiencia, que haya realizado esa operación o tratamiento que buscas muchas veces. En definitiva, te tiene que dar seguridad, confianza, ¿no? Entonces, para las inversiones es exactamente igual. Todas estas preguntas hay que hacérselas a la hora de invertir. Y así es como damos respuesta a estas cuestiones desde Bestinver, ¿vale? Tenemos un equipo de más de 40 gestores y analistas con una larga trayectoria profesional. Llevamos más de 35 años invirtiendo para nuestros partícipes, con un total de 28 fondos de renta variable, 12 fondos de renta fija, planes de pensiones. Tenemos oficinas por toda España, un ejército de profesionales de relación con inversores que os va a explicar de qué empresas somos dueños, por qué el mercado está preocupado. Bueno, todo lo que necesitéis para comprar cuando hay rebajas. Tenemos oficinas por toda España, un ejército de profesionales de relación con inversores que os va a explicar de qué empresas somos dueños, por qué el mercado está preocupado, bueno, todo lo que necesitéis para comprar cuando hay rebajas. Tenemos un track record demostrado con los resultados de nuestra gestión. Y por último, y más importante, confianza. Al final, invertimos en nuestros fondos de la mano de nuestros inversores. Todos estamos en el mismo barco. Esta es una de nuestras principales diferencias respecto a otras entidades financieras. Creo que estos son aspectos que nos diferencian a Bestinver
del resto de nuestra competencia y que permiten a un inversor que empiece a invertir en nuestros fondos con confianza y desde luego bastante tranquilidad. Entonces no sé, Pepe, si después de esto tienes algunas conclusiones para cerrar el episodio de hoy. Pues sí, algunas conclusiones que creo que son muy importantes sobre lo que hemos explicado. Yendo al principio, primero, no solo hay que ahorrar, ¿no? Hay que invertir, o al menos hay que ser conscientes de que un ahorrador, por el mero hecho de serlo, es también un inversor. Ya hemos explicado el porqué, así que hay que tomar decisiones. Hay que tener presente en qué se está invirtiendo, hay que entender la rentabilidad que te puede producir y también hay que entender los riesgos a los que estás expuesto. Con el tema del cash ya lo dijimos al principio, ¿no? No se entienden bien ni la rentabilidad y desde luego los riesgos están totalmente ocultos o permanecen ocultos, pero vaya que sí están ahí, ¿no? El principal de ellos se llama inflación, o sea, es una cosa imparable. Segundo, como inversores, y esto decíamos que era un episodio dedicado a los que están dando sus primeros pasos, pues hay que empezar a invertir cuanto antes. Hay que empezar a invertir ya. ¿Por qué? Porque así esa bola de nieve que decías tú, Marta, tiene tiempo para ir dando vueltas y creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? ¿Y dónde es esos inversores de largo plazo donde pueden hacer que su bola de nieve crezca más? Pues ya lo hemos dicho, ¿no? La renta variable a largo plazo te da esa visibilidad y esa probabilidad favorable para que ese capital vaya creciendo con el paso del tiempo. Tercera gran conclusión. Animar a la gente que cree que tiene poco capital, que pruebe, que es que muchos pocos hacen mucho, ¿no? Hay un concepto erróneo, decías tú antes, sobre la renta variable, y es que la gente piensa que hay que empezar con mucho dinero y nada más lejos de la realidad, ¿no? Decías tú, pues eso, en nuestros fondos se puede invertir a partir de 100 euros. Después hay aportaciones periódicas que son 50 euros. Prueben, vayan poquito a poco, vayan invirtiendo paso a paso, que además también el efecto de la bola de nieve con las aportaciones se acelera todavía más. Entonces empiecen desde ya y no se preocupen si creen que tienen un capital pequeño. Y ya en último lugar, especialmente para las personas que se están iniciando, es recomendable lo que decías tú antes también, ¿no? Es recomendable invertir de la mano de profesionales que te den esa atención, que te den esa confianza, ese acceso a los gestores, que se expliquen lo que hay en las carteras, cómo funciona y sobre todo, que esto es especialmente importante cuando esos años de la bolsa, cuando la bolsa cae, cuando la bolsa sube es un valor que no le prestamos mucha atención, pero cuando la bolsa cae es crítico. Es saber que puedes coger el teléfono y que al otro lado hay una persona que va a atender todas tus dudas, que te va a explicar cómo está invertido tu dinero. Así que diría que esas son las 4 grandes conclusiones que querría destacar por mi parte. Me gustaría añadir una más antes de terminar y es animar a la gente, especialmente a la que es nueva en este mundo, a que se forme, que estudie, que aumente su cultura financiera. Nosotros ponemos regularmente mucha información para inversores, ¿vale? Con perfiles y niveles de experiencia diferentes en nuestros blogs, webinars, cursos, presentaciones en oficina, todo de manera gratuita. Tenemos también una app que se llama Bestinver Educatio, donde se aprenden conceptos básicos sobre la inversión y, no tan básicos, que ha sido un éxito total. Y regularmente nuestros gestores participan en prensa, entrevistas, escribiendo sus cartas trimestrales. Todo ello pues para aportar nuestro granito de arena, nuestro compromiso con la educación financiera y ayudar especialmente a las personas que están empezando a invertir. Y nada más, esperamos que les haya gustado este episodio y muchísimas gracias, Pepe, como siempre, a ti por estar ahí. Gracias a ti y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Hasta el siguiente. Hasta el siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver. Hasta pronto.